¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días. Tenemos, por la gracia y la misericordia de Dios, una vez más, de abrir su palabra, de poder seguir escudriñando su palabra, de poder seguir siendo desafiados, edificados, transformadas nuestras vidas, en nuestra esperanza, ¿cierto?, de que a través de su palabra Él pueda transformar nuestra vida y cada vez nos parezcamos más a aquel que es nuestro Hacedor, nuestro Señor Jesucristo. El tema que vamos a estar viendo hoy día es parte del tema, es vivir como ciudadanos del cielo. Vivir como ciudadanos del cielo. ¿Ya? Y este vivir como ciudadanos del cielo está dentro de un contexto que da razón de ser a este tema. ¿Ya? El contexto está dentro de los versículos 12 que vimos anteriormente al versículo 16. Versículo 12 al 16, cuando Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Esto es el versículo que le antecede al tema del día de hoy. Sed imitadores. Después dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahí Pablo comienza, ¿cierto?, a introducirnos en este nuevo tema. Lo que veíamos para ponernos en contexto, del versículo 12 al 16, primero Pablo, ¿cierto?, él enfrentaba esa realidad de que no era perfecto, de que él aún no había alcanzado la madurez, ¿cierto?, que cada creyente, como peregrino y extranjero, está en esta tierra. La verdad es que nosotros tomar o alcanzar la madurez nos va a costar toda la vida. No es de un día para otro, sino que es toda la vida. Nosotros vamos creciendo poco a poco, vamos pareciéndonos más a nuestro Hacedor, como le decía yo, y Romanos 8:29 dice, estamos siendo transformados, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Y esa es la tarea de toda nuestra vida. Pablo en su vejez, habiendo servido fielmente por tantos años al Señor, habiendo sufrido prisiones en diferentes lugares, Jerusalén, Cesarea, en Roma, todavía no había llegado a la madurez o no había llegado al estado de no crecer más, como que ya aquí es mi tope, es mi nivel y ya no puedo crecer más. Ya, Pablo acá en la etapa en la que él está ya en la avanzada edad, ella era un anciano, pero aún así, con todas sus grandes batallas que nosotros lo podemos ver a través de toda la Escritura, él decía que todavía no lo había alcanzado. ¿Y qué haremos nosotros? Por supuesto, ¿cierto?, que al igual que Pablo, nosotros igual debemos examinarnos. El versículo 13, ahí dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Decíamos también que el desafío es individual, ¿cierto? No es el que la iglesia sea la madurez, igual contribuye, por supuesto, a que cada uno de los creyentes vaya madurando y la iglesia finalmente, ¿cierto?, sea madura en la fe. Pero el Pablo decía, yo mismo no lo he logrado todavía. Ya no identificaba a nadie, sino que al mismo se examinaba y decía, yo mismo aún no lo he logrado. Y nosotros deberíamos llegar, ¿cierto?, a la misma conclusión que Pablo. Yo mismo no lo he logrado aún no soy perfecto. Dice la Escritura entonces, Pablo, una vez examinándose a sí mismo, él, por decirlo de alguna forma, dijo, yo
me examino, pero no me quedo con eso, sino que ahora prosigo a la meta. Ya veo mi realidad, que no soy perfecto, pero aún así prosigo a la meta, sigo avanzando. Cuando Pablo ahí se refiere a proseguir a la meta, esta palabra griega que se utiliza alude a un velocista que tiene que utilizar acciones enérgicas, acciones decisivas, acciones incluso agresivas para alcanzar el objetivo, para alcanzar la meta. Y al igual que un velocista, el cristiano debe también proseguir, debe correr la carrera. Y más cuando nuestra carrera no es una carrera de 100 metros, sino que más se parece a una carrera, a una maratón. Es la resistencia en la cual nosotros debemos estar dando la lucha, dando la pelea. Prosigamos a la meta, hagámoslos con entusiasmo, con alegría, con gozo, con energía. También cuando él habla de proseguir a la meta, también justamente se refiere a hacerlo con esfuerzo. Esta palabra que está ahí, hacerlo con entusiasmo, hacerlo con alegría. Primera de Corintios 9, 24 y 27 ilustra un poco lo que Pablo está hablando acá. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, dice, de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, primero debemos reconocer, examinarnos, decíamos, a nosotros mismos individualmente, que no somos perfectos, no somos maduros todavía lo suficiente, no lo hemos alcanzado aún. Y no solamente es cierto examinarnos y quedarnos, ya nos conformamos a nuestro, cierto, ya, ¿qué más vamos a hacer? Sino que debemos también, si hay pecado también muchas veces que estorba en la madurez del cristiano, también pedir perdón al Señor al respecto. Quien es también fiel y justo, como dice ahí el libro de Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, y solo entonces, debo proseguir a la meta con entusiasmo, con todas nuestras fuerzas, con gozo. ¿Se acuerdan que hablábamos también de echándole ganas en ese entonces? Echándole ganas a la vida cristiana. Y también veíamos un tercer punto que no está entrelazado junto con el seguir adelante. El seguir adelante. Y es lo que debo hacer. Pablo dice en el versículo, ahí mismo también el 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago, que suena como el impedimento, pero yo actúo en base a ello y dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para correr la carrera con gozo, para correr la carrera con determinación, con entusiasmo, echándole ganas, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que dice es, olvido lo que queda atrás. Olvido lo que queda atrás. Me extiendo hacia lo que está delante. Voy en busca del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Está el pasado, está el presente y está el futuro. Lo que Pablo estaba diciendo acá es que nuestro pasado no debe afectarnos en nuestro presente de forma negativa. Tenemos, ¿cierto?, nosotros pasado, así como Pablo lo tenía, y muchas veces Pablo citaba parte de su pasado. Entonces Pablo tenía razones serias por qué, ¿cierto?, resolver primero su pasado para poder enfrentar el futuro o el presente. Pablo sabía lo que estaba hablando. Y lo que debería atender Pablo era urgente. ¿Se acuerdan? Pablo era perseguidor de la iglesia de Cristo.
Él perseguía a la iglesia con crueldad. Además, él en su rito como judío, él cumplía todas el rito, fue cierto circuncidado al 8º día, como lo exigía la ley. En ese entonces, él fue dentro de su fariseo, dentro de los mejores. Entonces, dentro de todo eso, Pablo confiaba en su propia justicia. Pablo, antes de llegar a Cristo, su propia justicia era la que valía y era la que le daba acceso al Padre Celestial. Pero estaba muy equivocado. Estaba muy equivocado. Y eso es lo que Pablo también viene a corregir. Y de hecho, versículos más adelante, del capítulo 3, él también habla de que ya no confía en su propia justicia, sino que la única justicia válida para él era la justicia de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, hermanos, nosotros no solo quedamos, ¿cierto?, mirándonos la vida de Pablo, como Pablo tenía su pasado y su pasado era fuerte. Nosotros también tenemos nuestro pasado. Y también para poder enfrentar nosotros la vida que tenemos por delante, también debemos resolver nuestro pasado. Muchas veces nosotros hemos hecho daño, o quizás nos han hecho daño. ¿Y qué hacemos con nuestro pasado? ¿Qué hacemos con ello? ¿Cómo enfrentamos nuestro pasado? Y la Biblia, por lo menos, habla acerca del perdón. Una de las formas de poder enfrentar el pasado es el perdón. Así que en resumen diríamos que pidiendo perdón y también perdonando. Esa es la forma que podemos nosotros cerrar el pasado en nuestra vida. En cuanto a olvidar o descuidar, acá, según el lenguaje que utilizan, son sinónimos, misma definición. Lo que hacemos entonces, al olvidar ciertamente lo que queda atrás, es descuidar. Ya no tiene nuestra atención al presente, porque sabemos, cierto, que nosotros, nuestra memoria muchas veces, si nos han hecho daño o nosotros hemos hecho daño, está ahí, cierto, en la memoria. Pero ¿cómo resuelve Pablo? Dice, efectivamente, lo que significa esto, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es ya no le pongo atención, porque yo arreglé ya mi cuenta con el Señor. Y obviamente, si es que tenemos que nosotros arreglar cuenta entre nosotros mismos, también la Escritura hay direcciones también para que nosotros podamos atender también esos asuntos. Entonces, resuelve Pablo, y ahora con el mayor gozo debemos extendernos a lo que está delante, proseguir con entusiasmo, con todas nuestras fuerzas, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alcanzar para lo que fuimos alcanzados. Y es en este contexto entonces que nosotros encontramos nuestro lugar de estudio el día de hoy, estos versículos del 17 al 21, que ya mencionamos, ¿cierto?, que es vivir como ciudadanos del cielo. Ya vamos a hablar la primera parte de este punto de vivir como ciudadanos del cielo. El desafío de proseguir la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Antes, como extranjeros y peregrinos, tenemos algunos desafíos importantes que enfrentar. ¿Ya? Antes de poder proseguir a la meta, como decíamos. Tenemos desafíos actuales que enfrentar. En la vida terrenal siempre, desde pequeños, nosotros siempre estamos aprendiendo de alguien, estamos imitando a alguien. Nuestro propio hijo, Josué, que tiene 1 año 2 meses, ya nos está imitando a nosotros como papá. De hecho, tan así que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, nos le estábamos enseñando a abrir la puerta con la llave, pero él siempre nos miraba, nos observaba y de repente agarró la llave y empezó con la puerta. Y nadie, ni mi esposa ni yo les enseñamos eso, sino que él observando, mirando, aprendió eso, aprendió. Y es más, ahora alcanza la manilla y se cuelga y abre la puerta. Así que tenemos que tener más cuidado todavía.
Y así entonces decíamos, desde muy pequeños comenzamos nosotros a imitar diferentes conductas de los demás. Al principio, cuando bebés, estas imitaciones muchas veces son necesarios, ¿ya? Son necesarios. De hecho, los papás muchas veces orientan, ¿cierto?, a sus hijos para que lo puedan imitar. Y son guiadas y son la mayoría inofensivas. Pero cuando ya crecemos, tenemos que tener mucho cuidado a quién nosotros vamos a imitar. Tenemos que tener mucho cuidado de quién vamos a aprender. E incluso muchas veces, con el solo hecho de pasar mucho tiempo nosotros con ciertas personas o pasar mucho tiempo en ciertos lugares, ciudades, quizás países, ¿cierto? Muchas veces se adoptan los acentos, por ejemplo, algunos que van mucho tiempo a Argentina, después se creen argentinos cuando vuelven a Chile. y bueno, a mi esposa le pasó algo parecido. Ella no fue argentina, bueno, sí fue argentina, pero ella estuvo estudiando en La Serena. Ya estuvo estudiando allá en La Serena, viviendo en Coquimbo. Y ella estuvo más de 3 años allá estudiando. Y se le pegó el acento serenense, Coquimbo. No sé si conocen un poco el acento, un poco saltadito, pegadito, es como, y se le pegó rápido, y como que yo me extrañaba cuando hablaba con ella. Era raro, pero así de muchas veces, sin buscarlo, muchas veces nosotros estamos aprendiendo de alguien, estamos imitando a alguien. Y acá el versículo del 17 al 29, tenemos 2 opciones para imitar. 2 opciones para imitar, 2 estilos de vida. Y una es un mandato y la otra es la moda, la que muchos siguen. 2 estilos de vida. Una entonces es la que debemos imitar. Versículo 17, vamos a comenzar con el mandato. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Debemos imitar a los que siguen las huellas o las pisadas de Cristo, los que tienen el sentir de Cristo Jesús. A eso nosotros estamos llamados a imitar. Cuando Pablo dice, sed imitadores de mí. Una vez más nosotros miramos el contexto de esta petición y vemos a un Pablo no orgulloso que manda a que le imitemos. No es que se esté jactando de él, de que nosotros le imitemos, sino a un Pablo que mira su imperfección, como ya veíamos, y en base a su fe en Jesucristo más bien y su relación con Dios, él manda a que nosotros le podamos imitar. Les digo, manda a que lo imitemos, porque cuando él dice sed imitadores de mí, ese sed, esa palabrita que está ahí, está en imperativo, lo que significa una ordenanza, ¿ya? Significa una ordenanza, significa un mandato. Sed imitadores de mí. No hay opciones. Sed imitadores de mí. Cuando comenzamos a buscar nosotros a quién debemos imitar como cristianos, vamos a recordar, por ejemplo, el libro de Filipenses, ahí mismo, ¿cierto? En este mismo libro, cuando en el versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 5, cuando también encontramos ahí un mandato, ¿ya? Encontramos un mandato que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y se detalla, ¿cierto?, la obra de Cristo Jesús por nosotros. Desde que cuando comenzó a descender, siendo en forma de Dios, comenzó a descender, nos sirvió, fue a la cruz por nosotros, se despojó de su gloria. Y entonces nosotros, desde tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el Señor para los cristianos no es opcional, como decíamos, recordamos, es un mandato. De modo que en última instancia, Cristo debe estar de fondo en cada persona a quien nosotros vayamos a imitar. Debe estar presente. En cada persona que nosotros escojamos imitar, debe estar la imagen de Cristo detrás. Esto es crucial, hermanos. Nosotros no podemos permitirnos
imitar a alguien que no está siguiendo a Cristo. Esto es crucial, es fundamental. Pablo en otra oportunidad dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, en 1 Corintios 11:1. Como le decía anteriormente, la vida de Pablo no fue perfecta, ¿cierto? Como veíamos, de hecho él mismo lo reconocía. No es que lo haya alcanzado ya, pero aún así él manda que le imitemos. Y aclaramos, ¿cierto?, de inmediato ahí que no estamos diciendo que deben imitar la vida pasada de Pablo, por ejemplo, la vida pecaminosa de Pablo. No se refiere a eso. Sino que, por ejemplo, Pablo mira su vida pasada y él resolvió, como hijo del Señor, olvidar lo que queda atrás. Y ya no ponerle atención, como veíamos. Mira su vida presente y dice, me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta. Me esfuerzo hacia la meta. Voy con entusiasmo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es digno de imitar, hermanos. Eso es digno de imitar. Así también, todas las cosas que antes significaban ganancia para Pablo, la había estimado como pérdida por amor a Cristo. También eso es digno de imitar. E incluso él dice, sigue diciendo, las estimaba como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces quizás no podemos buscar mucho y encontramos ya cosas que imitar de Pablo, por ejemplo. Podemos dar muchos ejemplos, ¿cierto?, de fe, de la vida de Pablo que son dignas de imitar. Pero hay una que es, a mí entender, estudiando el libro de Filipenses y las Escrituras, la más representativa. Cuando vemos ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él se estaba despojando de sus deseos, de sus anhelos, y decía, para mí, no es que yo viva para mí, para mis deseos, sino que para mí el vivir es Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? Se despojó, comenzó a descender. Entonces, eso estamos llamados a imitar. Está, entonces, decíamos, todo el significado acá de la vida cristiana, y por supuesto, como hijos del Señor, nosotros también debemos hacer realidad esto que Pablo decía ahí en Filipenses 1:21. Pero no solo debemos imitar la vida de Pablo. ¿Por qué? Dice la Escritura ahí, hermanos, sed imitadores de mí. Pero no se queda solo ahí, dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es como decir, Pablo, yo no estoy solo, a quien ustedes deben imitar. Sino que también entonces debemos mirar a quienes se conducen según el ejemplo que nos muestra ahí. Y nuevamente, ¿cierto? Si vemos, Pablo, ¿a quién se podría estar refiriendo? Porque cuando él habla en plural, sino que vean nuestros ejemplos, imítenos. ¿A quién se puede estar refiriendo? Según el contexto que podemos ver, si nos vamos más para atrás, por ejemplo, hemos hablado de Timoteo nosotros, ¿cierto? De hecho, lo tomamos como ejemplo a seguir. Era de una misma alma que Pablo. Si nosotros comenzamos a recordar que podíamos imitar de Timoteo, era de una misma alma que Pablo. Se interesaba en forma sincera por los hermanos, no buscaba lo suyo propio como la mayoría lo hacía, había sido probado por Dios y también había sido aprobado por Dios. Pablo presentaba a Timoteo, decían, acá está Timoteo, pueden imitarlo a él. Pero también tenemos el ejemplo de Epafrodito. Él también pone a Epafrodito ahí en el capítulo 2. Todo este ejemplo está del capítulo 2, del 19 al 30, hermanos, si quieren también repasar. Epafrodito, entonces, era un hermano, era un colaborador, era un compañero de milicia, era un ministrador de necesidades, que por la obra de Cristo estuvo a punto de morir, expuso su vida para suplir las necesidades de los demás. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué haremos nosotros? ¿A quién estamos estimando? ¿A quién estamos imitando? Quizás
Mirémonos como iglesia. ¿Tiene la iglesia de los avellanos, hermanos, a quien nosotros podamos imitar? Siempre hay alguien a quien nosotros podamos imitar. La fe de los hermanos. Hay una pregunta que hizo un pastor que, hablando del mismo tema, pastor Miguel Núñez, preguntó al respecto. Si todos pudiéramos imitar tu fe, mi fe, su fe, hermanos, si todos pudiéramos imitar tu fe, tu caminar con Dios, ¿en qué clase de iglesia se convertiría esta congregación? ¿En qué clase de iglesia nos convertiríamos? Y como que uno igual tiende a decir, bueno, quizás no quiero que me imiten todos porque no quiero ver la iglesia que yo tengo en mi mente, qué sé yo. Pero debemos examinarnos. Si eso nos dice algo, debemos examinarnos. ¿Por qué? ¿Por qué entonces no quisiéramos que todos nos imitaran y que esta iglesia sea como el compromiso y la fe que tengo yo, mi caminar con Dios? Pero vamos a seguir achicando la cancha, por decirlo de alguna forma. Hablemos de la familia, hablemos de los padres. Nosotros, los padres, los hombres, por un lado, ¿cierto?, como cabeza de hogar, como sacerdote, y por otro lado está la mujer como ayuda idónea, bajo el principio que nuestro principal ministerio, ¿cierto?, comienza en nuestro hogar, comienza en la casa, en nuestro hogar, con nuestra familia. ¿Estamos siendo buenos ejemplos para nuestros hijos? ¿Pueden ver ellos en nosotros a Cristo? En nuestro trato como esposos, por ejemplo, ¿somos ejemplos para ellos? Y así, hermanos, nosotros podemos en diferentes contextos ponernos a ver esto de imitarnos, del aprender de los otros. Y por ejemplo, también están los solteros. ¿Qué conducta quieren que los demás imiten, los demás solteros? Por ejemplo, que se anticiparon a los planes de Dios y después lo lamentaron. ¿O fueron obedientes y esperaron a Dios y fueron buenos ejemplos dignos de imitar? ¿Se fijan que igual estamos influyendo de una u otra forma, en forma negativa o positiva en los demás? La parte final del libro, aunque yo les confieso y les digo, no leí el libro, pero sí me vi la película, el resumen la película animada de El progreso del peregrino, ¿ya? Y en la parte final, no sé si se acuerdan los que vieron esta película, a Cristian, que era el personaje principal, le hacen una pregunta. Y le hacen una pregunta porque él, al final, comenzó a dudar. Y ante la duda de continuar adelante en su tarea de llegar a la meta, a la ciudad celestial, le hacen la pregunta: ¿te has esforzado tanto? ¿Llegaste hasta acá? ¿Pero vas a guiar a tu familia solo hasta acá? ¿No vas a cruzar la meta? Y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a guiar a nuestra familia? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a guiar a nuestra familia en la fe? Hay una parte de la Escritura que dice, seamos fieles hasta la muerte y recibiremos la corona de justicia, si no me equivoco. Ante todo debemos tener el mismo sentir. Ante todo debemos tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa es como la base. Una entrega desinteresada, morir a nuestros intereses para vivir
para Cristo. Pero también tenemos otro modelo de vida. Otro modelo de vida que es el más común y quizás con el que más nos relacionamos nosotros. Los muchos, como sale ahí en el versículo 18 en adelante, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de lo cual será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Los enemigos de la cruz de Cristo. No se sabe con certeza de quiénes son este grupo a lo cual Pablo se estaba refiriendo. Algunos dicen que son los judaizantes, que se puede ver ahí en el versículo 2 del capítulo 3, cuando Pablo mismo exhorta a los filipenses, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pero no se sabe con certeza si se refiere a ellos o no Pablo, pero pueden ser también apóstatas de la fe, que también puede estar dentro de este grupo. Pero sea lo uno o sea lo otro, lo que queda claro es que eran totalmente contrarios a aquellos que eran dignos de imitar. Veíamos, la exhortación a imitar las conductas como las de Pablo, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos lo contrario, aquello que no es digno de imitar. Si no queremos imitar los modelos bíblicos de fe para seguir a Jesús, en el mundo tenemos muchas ofertas nosotros antibíblicas que se pueden imitar y rápidamente se pueden adoptar. Y si no imitamos lo uno, caeremos en lo otro. El modelo del mundo es en base a satisfacer los propios deseos. El versículo 19, cuando dice cuyo Dios es el vientre, la traducción, por ejemplo, la NBI lo aclara más, dice: adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Vemos mucho de esto todos los días, ¿cierto? Nosotros a nuestro alrededor. Por eso le decía, es lo mucho y es muchas veces con los que más nosotros compartimos. Ya sea en nuestro trabajo, ya sea en los colegios, los vecinos. Los deseos de la carne son los que controlan la conducta humana. Y si esto es así, ya no hay límites para cometer hechos pecaminosos. Estamos hablando de inconversos. Ya no hay límites para cometer hechos pecaminosos. Siendo estos deseos como Dios para ellos, adorándolos y buscando satisfacerlos. Ahora, nosotros, ¿qué tan alejados estamos nosotros de ser, por ejemplo, atacados por estos deseos? Que son como mini dioses, como lo expone ahí, porque habla de Dios, ¿cierto?, en minúscula. Mini dioses que buscan ser adorados, que buscan ser reverenciados, que buscan ser servidos por nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 11, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Y ahí empiezan los contrastes. Tu vida pasada, tu vida presente. Tu vida pasada, tu vida presente. Dice: aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y mira lo que viene, hermanos. Amados, dice:
yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí no le estaba predicando a inconverso. Ahí estaban exhortando a personas creyentes, como nosotros. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Decíamos que estos mini dioses, ¿cierto? Eran deseos, ¿cierto? Deseos pecaminosos, que también lamentablemente nosotros también estamos propensos a caer. Vamos a ser tentados también por ellos. Por eso dice, ¿qué debemos hacer? Abstenernos de esos deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Entonces, lamentablemente, hermanos, nosotros no estamos alejados de caer en estas tentaciones y convertirnos en adoradores de nuestros propios deseos. O sea, como construir nuestros propios dioses. ¿Qué debemos hacer? Apartarnos, abstenernos, guardarnos, huir de estos hechos pecaminosos. Cuando vemos en la palabra que dice cuando dice cuya gloria es su vergüenza, lo que quiere decir que los que antes deberían darles vergüenza, ahora se enorgullecen. Y no está así el mundo, hermanos. Por ejemplo, para el hombre en particular del mundo, le enorgullece tener, por ejemplo, su esposa, pero también tener otras mujeres. Para ellos eso es un orgullo y se jactan de esas cosas. Y nosotros también, los cristianos, debemos estar cada vez, ¿cierto?, teniendo más cuidados de esas mismas cosas. Lo que antes, por ejemplo, era considerado como quizás pornografía, ver mujeres o hombres en trajes de baño, por ejemplo, o mujeres o hombres en las calles casi con lo mínimo de ropa, ahora se enorgullecen, ahora es moda. Y eso es moda que los cristianos, por muy quizás anticuado que nos llamen, nosotros no debemos adoptar, no debemos imitar. Pero todo funciona para que nosotros sí lo imitemos. El mundo está hecho para que nosotros podamos imitar, podamos caer en esas cosas. Entonces, hermanos, ya resumiendo, por eso les decía que vamos a ver solamente esta parte, y en honor igual a que hoy día hay elecciones también. Básicamente teníamos dos ejemplos que imitar. Y una sola era un mandato. Una sola era un mandato. La otra era una advertencia. La otra había que evitar. Hay una que batalla contra el alma y hay otra que hay que obedecer. Debemos imitar la fe de aquellos que tienen puestos los ojos en Jesús, que han crucificado con Cristo los deseos de la carne. Aquellos nosotros debemos imitar. Y también, ¿cierto?, nosotros debemos examinarnos. No solo, ¿cierto?, buscar a quien imitar, sino que tenemos nosotros algo de quien los otros puedan imitar de nosotros. Terminamos con este versículo, Gálatas 2:20. Dice, conocido hermano, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tener la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra, por ver tus consejos, Señor. Y te rogamos, Señor,
que puedas aplicarlo a nuestras vidas. No nos permitas, Padre amado, por favor, irnos igual como llegamos. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra pueda quedar plantado en nuestro corazón, que pueda germinar, Señor, el día de mañana. Que podamos, Señor, nosotros buscar, Señor, imitar lo que hizo Cristo por nosotros, en el sentido de que Él se despojó de sí mismo y nosotros estamos llamados a morir a nuestras vidas para vivir para Cristo. Te damos gracias una vez más por tu palabra y te rogamos, Señor, que por tu Espíritu la puedas aplicar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.